Cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Señor, en esta hora, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Colocamos nuestras vidas para que tú hables a nuestro corazón, para que tú hables a nuestro interior, Señor.
en esta semana de santificación, sé tú hablando, Señor. Tú, Señor, que eres santo, 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 sé tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Que en esta semana, Señor, sea como cuando tú hablaste a través del apóstol Juan a cada una de las iglesias de Asia, donde a cada iglesia en específico tenías algo que hablar, tenías algo que ministrar a sus vidas, a sus miembros, para que ellos procedieran en arrepentimiento, y al proceder en arrepentimiento vieran la bendición tuya. Así clamamos que sea todo este tiempo, esta semana de santificación, que seas tú obrando, que seas tú limpiando nuestras vidas, que seas tú santificando, Señor, quitando de nuestro corazón, de nuestra vida, cosas que no deben estar más, cosas que no deben permanecer, cosas en las que debemos ser libres, en las que debemos cambiar, Señor, como iglesia. Te lo pedimos hoy, Señor, que tú hables, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos un saludo muy especial. Me alegra mucho poder tener este tiempo de semana de santificación. Creo que tiempos como estos provienen del corazón de Dios, porque algo que Él hace en semanas como estas es cambiar nuestro corazón y preparar nuestras vidas para lo que Él va a hacer este año con nosotros. Así que allí donde cada uno de ustedes están, en sus casas, en sus hogares, vamos a tener un tiempo donde vamos a estar estudiando sobre el tema de la charla a la cual titulamos La actitud ante la palabra de un Dios que es santo. La actitud ante la palabra de un Dios que es santo. Y cuando estudiaba sobre este texto, sobre este tema, me impactaba mucho lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 13. En Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Voy a estarlo leyendo. Primera de Samuel 3:1 dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la presencia de Jehová y la palabra de Jehová escaseaban aquellos días. No había visión con frecuencia. Vuelvo y repito: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Tremenda esta palabra. Me llamaba mucho la atención porque algo que enseña allí es que en esos tiempos escaseaba la palabra. Y cuando empezaba a estudiar y a meditar en esto, me hacía una pregunta: ¿y qué significa que la palabra escasee? ¿Qué significa que hubiera esa escasez de palabra, que no hubiese visión con frecuencia? ¿Qué impacto traía sobre la nación de Israel que estuviesen pasando en esos días esto? Y saben, cuando estudiaba, hay unos versículos específicos que me impactan mucho. Uno de ellos es Proverbios 29, versículo 18, que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y esto algo que nos enseña es que cuando no hay profecía, cuando no hay palabra de revelación de Dios, como el pueblo tendía a desenfrenarse. Pero no solo pasa eso con el pueblo de Israel, no solo pasaba eso, sino que puede pasar con una iglesia, puede pasar con las personas, puede pasar con una ciudad, con una nación, que cuando no hay revelación de parte de Dios, ¿sí? Podemos tender a desenfrenarnos. Pero hay otro versículo que leía y es Lucas 11:28, donde dice: y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allí el Señor estaba diciendo:
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y cuando uno estudia el significado de bienaventurados, es que es dichoso, alegres, dichosos, felices, los que escuchan la palabra y la obedecen, la guardan. Serán bienaventurados, serán bendecidos, vivirán en alegría, serán dichosos. Pero también en Lucas 8, 20, 21 dice: y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces en el versículo 21 dice: él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y lo que estaba enseñando Jesús cuando él estaba hablando allí esto, y es que él relacionaba su familia. Para él su familia son aquellos que escuchan y obedecen la palabra de Dios. Y esto es bien importante tenerlo muy en cuenta. Ahora, cuando nosotros recibimos palabra, cuando nosotros recibimos esa palabra de Dios, hay varias cosas que suceden en nuestras vidas. Y yo quiero que cada uno de ustedes pueda prestarme atención en este momento, porque cuando nosotros entendemos lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida, entendemos la importancia que ella tiene, entendemos su importancia. Y una de las cosas que hace la palabra de Dios es que nos lleva a corregir nuestros caminos. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de que nos lleva a corregir nuestros caminos, significa que la palabra nos confronta, la palabra nos redarguye, la palabra desnuda nuestro corazón delante de Dios. Y cuando desnuda nuestro corazón delante de Dios, saca a la luz aquellas cosas que no están bien en nuestro interior, que no están bien en nuestra vida, comportamientos que estamos teniendo y no están bien, decisiones que estamos tomando y que no son las más acertadas, cosas, actitudes en nuestro corazón que estamos permitiendo y no son correctas. Así que una de las cosas que hace Dios a través de su palabra es que corrige nuestro caminar, corrige nuestro camino, y Él nos lleva por la senda justa. Pero cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, puede pasar, corremos el riesgo que nos desviemos a izquierda o a derecha, que tomemos otros caminos en los cuales Dios no quería que entráramos, cosas que pueden llegar a ofender a Dios, que pueden traer consecuencias sobre nuestra vida. Ahora, lo otro que veía de lo que hace cuando recibimos la palabra es que somos fortalecidos en la fe. Cuando nosotros recibimos palabra de Dios, palabra de revelación de Dios, somos fortalecidos en nuestra fe, porque la palabra enseña que la fe es el oír, y por el oír la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros en situaciones de adversidad, por ejemplo el año que acabó de pasar, el año 2020, tiempos difíciles, de situación financiera difícil, quizás de momentos de salud donde algún familiar en salud crítica, pero el hecho de recibir palabra de Dios venía a fortalecer nuestra fe. Estos son tiempos donde nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe, y eso es algo que hace la palabra. Otra de las cosas que veía cuando nosotros recibimos palabra de Dios es que recibimos visión, recibimos de parte de Dios visión, la proyección de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer Él con nosotros? ¿Hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué es lo que Él quiere hacer más adelante? ¿Qué es lo que Él quiere hacer este año 2021 con nosotros? Nos da la proyección. Y al recibir esa visión nos enfocamos en aquello que Dios quiere que hagamos. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de Abraham. Cuando Abraham recibe esa palabra de Dios, Dios llega y le dice: Abraham, sal un momento y vas a mirar al cielo y vas a mirar las estrellas. Y vio a Abraham las estrellas del cielo. Pero también llega Dios y le dice: Abraham, mira, así como es la arena del mar, así multiplicaré tu descendencia.
y tú serás padre de muchedumbres. Pero Dios, a través de la palabra, le estaba dando una visión de lo que iba a hacer con él, de que a través de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que hace la palabra, trae visión a nuestras vidas. Otra cosa que encontraba es que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Entendemos cuál es su propósito. Y eso lo vemos cuando Dios habla a Moisés a través de la zarza. Y allí a través de la zarza llega y le habla a Dios y le dice: Moisés, yo he visto la adversidad, la dificultad en la que está mi pueblo Israel en Egipto. Y he visto cómo son oprimidos. He visto cómo están en servidumbre, cómo son esclavos allí en Egipto. Yo lo he visto, Moisés, y cuando yo veo a mi pueblo en esa situación, yo he tomado una decisión, y es que yo sacaré a mi pueblo de Egipto. Y serás tú, Moisés, quien irás y los sacarás del pueblo de Egipto, y los sacarás con mano poderosa. ¿Qué estaba haciendo Dios allí cuando trajo esa palabra a Moisés? Le estaba diciendo cuál era el propósito con él. Le estaba diciendo que lo iba a levantar como un hombre de Dios para traer libertad a la nación. Y con eso le estaba enseñando cuál era el propósito. Y nosotros, como miembros de Sin Muros, como miembros de familias, de empresas, nosotros necesitamos entender cuál es el propósito de Dios. Y una de las formas es que Dios, a través de su palabra, nos revela cuál es ese propósito. Por eso es tan importante la palabra en nuestra vida. Otra de las cosas es que con la palabra recibimos libertad. La palabra trae libertad. La palabra trae libertad porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuántas veces nosotros venimos, cuando empezamos a caminar con Dios, veníamos con creencias equivocadas, temores, miedos, cosas con las que habíamos crecido que no eran correctas, y esas cosas ataban nuestra vida, nos esclavizaban. Pero cuando conocemos la verdad de Dios, la palabra de Dios, Él trae libertad, porque su verdad hace que creencias equivocadas sean desarraigadas de nuestra vida y podemos nosotros recibir libertad. Y ¿cuántos de nosotros entendemos que necesitamos vivir en libertad? Que necesitamos vivir en libertad, libertad para avanzar, libertad para conquistar lo que Dios quiere hacer con nosotros, libertad para crecer, libertad para servir, libertad para buscar a Dios, libertad en nuestras familias, para que nuestras familias vivan en armonía, en paz, en plenitud, libertad financiera. Necesitamos libertad, y nosotros entramos en libertad cuando recibimos esa verdad de Dios. Por eso es importante la palabra. Y lo otro es que cuando recibimos palabra de Dios, recibimos sus promesas. Recibimos sus promesas. Y esas promesas nos llevan a tener esperanza. Esas promesas nos llevan a entender que Dios quiere hacer algo con nosotros. Y recibimos sus promesas, y sus promesas nos sostienen en medio de la adversidad, de la dificultad, pero allí son valiosas esas promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso la palabra es importante, pero dice allí en 1 Samuel 3, versículo 1, que la palabra de Dios, que la palabra escaseaba la palabra. Ahora, cuando yo estudiaba esto, me hacía la siguiente pregunta: ¿y por qué escaseaba la palabra? ¿Qué sucedió en la nación de Israel? ¿Qué estaba sucediendo para que en esos días no hubiese palabra de Dios? ¿Qué estaba pasando? Y es algo que vamos a estar estudiando durante toda la charla. Y yo quiero que vayamos por un momento
a la palabra allí en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 29 y 30. Voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional. Dice allí: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me sirvieran siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Y esta palabra era una palabra que trajo Dios a través de un profeta al sacerdote Elí, al sumo sacerdote. Y llega y le dice a Elí: tiene que venir y enviar un profeta y decirle a Elí estas palabras fuertes, donde le está diciendo que prácticamente lo que estaba sucediendo con los hijos de Elí, que era Ofní y Finés, y algo que pasaba con la vida de Ofní y Finés, algo que estaba pasando con la vida de Ofní y Finés, era que ellos estaban, cuando el pueblo de Israel llevaba las ofrendas, llevaba los sacrificios, lo hacían con un propósito y lo hacían con una instrucción, con un mandato que Dios había dado a Moisés. Y algo que Dios le había dicho a Moisés era la forma en la que el pueblo de Israel podía presentar sacrificios, para que a través de esos sacrificios viniese el perdón de Dios sobre el pecado del pueblo de Israel. Y la forma en la que lo hacían era que ofrecían sacrificios, corderos, sacrificaban becerros y los ofrecían en sacrificio. Pero habían unas instrucciones que debían seguir firmemente los sacerdotes que oficiaban esos sacrificios. Pero algo que pasaba con Ofní y Finés era que los habitantes de la nación de Israel llevaban el sacrificio, y ellos, antes de ofrecer el sacrificio, cogían partes del sacrificio del animal, y cogía y lo tomaban para ellos y lo comían. También dice que ellos comían allí de las grosuras del sacrificio, y era algo que no era permitido hacer antes de hacer el sacrificio, y ellos lo hacían de esta manera. Y cuando ellos hacían de esta manera, dice la palabra que ellos menospreciaban las ofrendas, esos sacrificios, estaban menospreciando los sacrificios a Dios. Y esto desagradó a Dios de una manera tremenda, porque los sacerdotes debían hacer adecuadamente los sacrificios. Pero algo que encontramos allí con Ofní y Finés era que ellos no estaban actuando de manera correcta. Sus actitudes no eran las correctas delante de Dios. Así que viene Dios y levanta a un profeta, y el profeta le habla a Elí y llega y le dice estas palabras, ¿sí? ¿Por qué? Quiero que las volvamos a... ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios? ¿Por qué pues los tratan con desprecio? Había una actitud de desprecio, y el desprecio es menosprecio. Y cuando estudiaba acerca de lo que significa menospreciar, despreciar, significa considerar que una cosa o una persona no merecen atención, dar menos importancia de la que se merecen. Así que lo que estaba sucediendo con Ofní y Finés era que ellos no estaban dándole el valor al sacrificio, no estaban entendiendo que con esos sacrificios el pueblo recibiría el perdón de Dios. No lo estaban haciendo, y eso era por actitudes que habían en su corazón. Pero no solo había actitudes de menosprecio. Quiero leerles más adelante
Porque allí encontramos algo que también Dios tiene que hablar al sacerdote Elí. Pero dice, pero Elí era muy viejo, en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esto estaba unos versículos antes de lo que había leído, pero allí nos muestra varias cosas de lo que estaba pasando con Ofní y Finés. Algo de lo que estaba sucediendo, aparte de esto, era que ellos estaban pecando en el mismo templo. Ellos iban y llevaban mujeres y con ellas fornicaban en el templo. O sea, había una contradicción tremenda. Por un lado, ellos estaban en las ceremonias de ofrecer los sacrificios, pero por otro lado, estaban también pecando en el mismo templo donde se ofrecían los sacrificios para el perdón de pecados del pueblo. Y era algo que había ofendido grandemente a Dios. Y yo quiero que en esto, quiero hacer un paréntesis allí antes de continuar con Ofní y Finés. Y era que esto desagradaba a Dios porque Dios es un Dios santo. A mí me impacta, he venido estudiando el libro de Apocalipsis. Y allí en Apocalipsis se relata en el capítulo 4, tiene la revelación, tiene esa revelación el apóstol Juan, donde él ve en el cielo una puerta abierta y es llevado en el espíritu allí, y dice que allí al entrar él ve el trono y habla acerca del trono de Dios, y dice y habla acerca de quién estaba sentado en el trono, y habla y empieza a describir cómo es ese lugar. Empieza a describir cómo en el trono hay un arco iris y cómo al lado del trono hay 24 tronos, donde hay 24 ancianos, los cuales están adorando a Dios, y que esos ancianos tienen unas coronas de oro y vestiduras blancas. Pero aparte de eso, habla acerca de 4 seres vivientes, uno con semejanza de león, otro con semejanza de becerro, otro su rostro era el aspecto de un hombre, y el último de los seres vivientes, el cuarto, con semejanza de águila. Y dice que cada uno tenía 6 alas y que tenían ojos por diferentes lados. Pero empieza a relatar allí Juan, a mí me impactó mucho esto, porque empieza a relatar y donde dice allí la palabra, que los 4 seres vivientes sin cesar adoraban a Dios, sin cesar le adoraban todo el tiempo, sin cesar le adoraban. Y algo que mencionan allí, que dice allí en la palabra, algo que dice allí en la palabra, es como ellos empiezan a mencionar, que empiezan los 4 seres vivientes a decir: santo, santo, santo eres. Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso. Y dice que cuando ellos hacían esto, los 24 ancianos que estaban en los 24 tronos se postraban, colocaban sus coronas, las rendían delante de Dios que estaba sentado en el trono, y ellos empezaban también a adorar y a decirle que Él es digno de poder, digno de honra, digno de alabanza y de adoración. Pero me llamaba la atención cómo estos 4 seres vivientes le dicen: santo, santo, santo todo el tiempo. Y saben, yo meditaba en eso, de cómo Ofní y Finés estaban pecando delante de un Dios que es santo,
que es santo, santo, santo. Y cuando la palabra especifica esto del carácter de Dios, de quién es Dios, es importante entender que cuando habla que Dios es santo, 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 significa que Dios no se deja corromper, que Dios no es corrupto, que Dios no es desobediente, que Dios no es injusto, que Dios procede con justicia y con equidad, que Dios es santo, que no hay mancha, que no hay pecado, que no hay corrupción en Él. Pero Ofni y Finés no entendieron eso, que ellos estaban sirviendo a un Dios que es santo, que no hay pecado en Él, y que es un Dios celoso, y que es un Dios que es justo. Y ellos no estaban entendiendo y menospreciaron las ofrendas. Y en esto yo quiero hablar acerca de la actitud, de nuestras actitudes, porque yo les mencionaba al inicio que el tema de la charla es la actitud frente a la palabra de un Dios que es santo. Y algo que podemos ver con Ofni y Finés era que su actitud frente a la palabra no era la correcta. Cuando ellos menospreciaron la ofrenda, estaban menospreciando la palabra, porque la palabra en Levítico enseñaba acerca de cómo debían oficiar los sacrificios. Pero aparte de ellos menospreciar la palabra, estaban menospreciando a Dios. Y como los dije hace un rato, el menospreciar era no darle ese valor, darle menor importancia a las cosas. Y ellos estaban dando menor importancia. Y algo de lo que Dios me hablaba, escúchenme bien, de lo que Dios me hablaba frente al tener una actitud frente a la palabra, nuestras actitudes frente a la palabra. Me hablaba acerca de cómo muchas veces como creyentes, muchas veces como cristianos, muchas veces de pronto en nuestro caminar con Él, podemos llegar a caer en actitudes de menosprecio hacia la palabra. Ahora ustedes se preguntarán o me dirán: Juan, dime cómo se puede evidenciar que hay menosprecio frente a la palabra de Dios. Y yo les puedo decir diferentes aspectos que enseña aún la misma palabra acerca del menosprecio. Y uno de ellos a mí me impacta frente a esa búsqueda de Dios. Y está en el libro de Proverbios. Esto lo encuentran ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 17. Y en el libro de Proverbios, capítulo 17, el Señor enseña cómo dice allí: yo amo a los que me aman, yo amo a los que me aman. Y dice: y me hallan los que temprano me buscan. Y una forma en la que uno puede caer en menosprecio es cuando uno no dedica el mejor tiempo, cuando uno no dedica el mejor tiempo para buscar esa palabra de Dios. Y muchas veces uno encuentra creyentes que no tienen esos tiempos para estudiar la palabra, no tienen esos tiempos para meditar en ella, donde uno ve que dentro de la organización de su tiempo no hay un tiempo especial separado para estudiar la palabra. Y muchas veces es más importante otro tipo de actividades, otro tipo de tareas durante el día, pero no le dan esa importancia. Hay algunos que quizás de pronto dicen dentro de su organización: yo lo dejo en la noche, voy a tener un tiempo en las noches. Pero quizás se llegó la noche y llegó cansado de su trabajo y no leyó y no tuvo ese tiempo. O quizás se llegó la noche y al llegar cansado a su casa se sienta y empieza a ver televisión y empieza a ver una película o empieza a interactuar con su familia y se le olvida al final y no saca ese tiempo de leer la palabra. Yo creo que una de las formas de darle valor a la palabra es cuando uno dedica el mejor tiempo, es cuando uno dedica tiempo especial, uno lo aparta. Hay un tiempo que no se mueve, es una actividad que en mi agenda no la negocio con otra tarea, sino que es un tiempo para escuchar a Dios, es un tiempo para leerla, para meditarla. Y
en esto, algo que dice que decía allí la palabra en Proverbios 17, me impacta porque dice, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. Empieza con esto. Pero dice también, y me hallan los que temprano me buscan. Y lo que ¿qué enseña esta palabra? Que algo que debemos hacer es buscarle a Él, buscar su presencia, buscar su palabra temprano, dedicar el mejor tiempo. Y vean, cuando en los años que llevo en mi caminar con Dios, han habido años donde he tenido diferente programación en cuanto a la palabra, pero hubo momentos, años atrás, donde aún me había establecido como propósito el hecho de que mientras no tuviera ese tiempo de la palabra, no iba a consumir alimentos. Y muchas veces les tengo que contar, que tengo que confesar en este tiempo, muchas veces sucedió que tenía que hacer ayuno, porque quizás no alcancé a levantarme más temprano para poder ese tiempo, y tenía el tiempo de ayuno, y cuando salía a la hora de almuerzo en mi trabajo, iba y me aislaba en un parque y tenía ese tiempo de la palabra, y después de esto, ahí sí consumía alimentos. Y esto lo duré haciendo durante varios meses, y algo que eso me ayudó fue que me llevó a disciplinarme en el hecho de que lo primero que iba a hacer era leer su palabra. Algo que yo les digo es que, por ejemplo, yo tengo la Biblia al lado de mi mesa de noche, de tal manera que lo primero que hago al levantarme es tomar la Biblia y estudiarla y leerla. Y tomo un tiempo y separo un tiempo allí para leerla. Y yo creo firmemente que cuando uno saca esos tiempos, uno le está diciendo a Dios: Señor, yo valoro tu palabra, yo la necesito, yo la atesoro en mi corazón. Señor, yo quiero dedicar el mejor tiempo, el tiempo más especial, el que más me cuesta. Y yo creo que uno de los tiempos que más nos cuesta es en la mañana, porque nos toca levantarnos antes de bañarnos nuestro cuerpo, de organizarnos para salir en nuestras labores diarias. Para poder hacerlo toca dedicar un tiempo antes, especial. Pero a veces uno encuentra creyentes que no sacan ese tiempo, que hay otras actividades más importantes, que pueden pasar días, que pueden pasar semanas y no lo tiene. Y cuando estamos actuando de esta manera, es como si nosotros tuviésemos una actitud de menosprecio hacia la palabra, porque no la estoy valorando. Ahora, lo otro que estaban permitiendo Ovni y Finés era irreverencia. Ellos eran irreverentes. Cuando uno estudia la palabra de irreverencia, lo que uno encuentra es lo contrario. Irreverencia es lo contrario a reverencia. Irreverencia significa respeto o veneración. Y Dios, que es un Dios santo, 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 que es un Dios santo, merece todo nuestro respeto y veneración. Y algo que pasó con Ovni y Finés era que ellos no habían tenido esa actitud de respeto, no la habían tenido, esa veneración. No habían entendido que estaban en un lugar que era santo, donde se servía a Dios. No lo estaban teniendo esa actitud de respeto. Y a veces como creyentes podemos llegar a caer en actitudes de irrespeto hacia la obra de Dios, de irrespeto hacia esa intimidad con Dios. Podemos caer en eso, no tener ese respeto, esa veneración. Pero, ¿saben? Yo quiero hablar un poco más también de las actitudes. Yo les he estado hablando de algunas actitudes. Empezamos hablando de menosprecio y también hablamos de irreverencia. Pero tenemos que cuestionarnos qué son las actitudes. Y cuando yo estudiaba sobre las actitudes, encontraba dos cosas que son importantes, y una de ellas es que es nuestra forma de ver la vida. Nuestra forma de ver la vida, yo la puedo ver de la forma correcta o de una forma incorrecta. Y en segundo lugar es nuestra forma de afrontar una situación, un trabajo, mi relación de pareja, mi relación con amigos, mi relación con personas. Pero es la forma en la que yo afronto
Pero hoy, del tema que les estoy hablando es de nuestra actitud frente a la palabra de Dios. La forma en la que nosotros la vemos, la forma en la que nosotros estamos reaccionando, ¿sí? La forma en la que nos disponemos hacia la palabra, es de lo que estamos hoy hablando. Y algo que veía también es que nosotros debemos tener una actitud de confianza hacia la palabra. Debemos tener una actitud de confianza, Y yo leía en Lucas capítulo 1, les voy a estar leyendo dos situaciones que sucedió, una con Zacarías y la otra con María, la Virgen. Y dice allí la palabra en Lucas 1, versículo 11. Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Saben? Me impactaba mucho esto, porque llega el ángel Gabriel y se manifiesta la vida de Zacarías. Zacarías era ya un hombre anciano, un hombre en su vejez, y su esposa Elisabet era estéril. Dice la palabra allí que era estéril. Así que cuando se le presenta el ángel Gabriel, cuando uno estudia allí la palabra, dice que Zacarías se turbó en su corazón y le sobrecogió un temor dado a la presencia del ángel. Pero empieza y le dice el ángel: no temas, Zacarías, tus oraciones han sido oídas. Elisabet, tu mujer, tendrá hijo, al cual llamarás Juan. Llega esto y le dice el ángel Gabriel. Pero cuando le dice esto el ángel Gabriel, Zacarías empieza a decirle: pero ¿cómo será esto? ¿Cómo va a suceder esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es estéril. ¿Cómo va a suceder esto? Pero saben, cuando respondió de esta manera Zacarías, respondió con una actitud de duda. Él dudó en su corazón. Y en esto llega el ángel y le responde: Zacarías, yo soy Gabriel y yo he sido enviado por Dios. Pero como tú has dudado de la palabra, del mensaje que te he dado, vas a estar mudo. Dice allí la palabra. Y ahora quedarás mudo en el versículo 20 y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y versículos más adelante se relata allí en la historia que nace Juan, y es Juan el Bautista. Y cuando nace Juan, empezaron las personas, los amigos de Elisabet, los cercanos, la familia, empezaron a decirle a Elisabet, ponle por nombre Zacarías. Y Elisabet les dijo: no, yo no le voy a colocar Zacarías, porque su nombre es Juan. Y cuando escucharon esto de parte de Elisabet, todos se voltearon a Zacarías y le preguntaron que les dijera por señas si estaba de acuerdo que el nombre debía ser Juan. Y en ese momento dice que él volvió a recuperar el habla y empezó a hablar nuevamente. Y cuando recuperó el habla, él llegó y dijo: sí, su nombre es Juan. Y dice allí la palabra que todos se maravillaron. Pero algo que veía en esta actitud de Zacarías, cuando recibe el mensaje, cuando recibe la palabra, cuando recibe la promesa, es que él dudó. Y al dudar duró un tiempo mudo, porque dudó en su corazón. Pero ahora hay un paralelo, y es
con María, la Virgen. Y dice allí en el versículo 34, en Lucas 1, versículo 34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y el ángel se fue de su presencia. Hay algo bien importante que Dios me hablaba para este tiempo, y era que encontraba allí una diferencia entre Zacarías y María, y la diferencia fue su actitud frente a la palabra. Ahora, alguno de ustedes se puede preguntar: venga, pero María le respondió: ¿cómo será esto? Zacarías también preguntó, también preguntó: ¿en qué conoceré esto? Los dos casi que respondieron de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia, Juan? Pero ustedes verán que hay algo con las actitudes que es bien importante, y es que hay actitudes que se manifiestan con expresiones, hay actitudes que se manifiestan con comportamientos, pero hay unas actitudes que logramos ver de las personas, hay otras que no logramos ver, pero Dios conoce muy bien nuestras actitudes. Dios las conoce, Dios las conoce. Y cuando respondía Zacarías, aunque él preguntaba: ¿y en qué conoceré esto?, en su corazón había duda. Pero cuando preguntó María, ella quería era saber cómo iba a pasar esto, porque ella no había conocido varón, dice allí la palabra, no había conocido varón. Pero cuando el ángel llega y le dice que concebirá a partir de la visitación del Espíritu Santo sobre su vida, ella responde de esta manera. Y con esto quiero terminar, porque ella dice: hágase conforme a tu palabra, hágase conforme a tu palabra. O sea, Señor, yo recibo tu palabra y la obedeceré. ¿Saben? Hay actitudes que a veces permitimos como creyentes, y es unas de no escuchar. Cuando nos devolvemos un poco a la historia de Elí, del sacerdote Elí y sus dos hijos Ofní y Finés. Algo que llega Elí y empieza a hablar con sus hijos y les dice: hijos, yo he escuchado de varias personas del pueblo que el proceder de ustedes no es correcto, que ustedes empezó a mencionarles las cosas que ellos estaban haciendo de manera equivocada, de la manera que estaban pecando. Pero dice allí la palabra que ellos no escucharon a Elí, no lo escucharon. Y saben, en esto Dios me hablaba de cómo nosotros debemos tener una actitud de escuchar a Dios, de escucharle atentamente, de escuchar lo que Él quiere hacer, de escuchar lo que Él quiere que hagamos. Y debe haber una respuesta de parte nuestra, y es una respuesta de obediencia, como lo hizo María. María tuvo una actitud de obediencia: hágase conforme a tu palabra. Ahora, en esto también veía con Gabriel, que Gabriel fue un mensajero enviado por Dios. Y Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de su palabra cuando la leemos, nos habla a través de una predicación, ¿sí? Nos habla a través de un líder, de un pastor, cuando nos dan un consejo. Pero a veces uno encuentra creyentes que no escuchan. Yo he tenido diferentes casos donde he visto que algún discípulo no está haciendo algo correcto, y yo voy y le oro a Dios, y Dios me da unas palabras y se las doy. Y hay algunos discípulos que escuchan atentamente y ajustan, pero hay otros que no obedecen, que dicen: mira, yo no lo veo de esta manera y yo voy a seguir haciéndolo de esta otra. Así que hay algo que debemos entender, y es que Dios puso autoridades, mensajeros de Él, para darnos una palabra, y nosotros debemos escucharle a Él y obedecerle. Debemos escucharlo a Él y obedecerle. Escucharle y obedecerle. La pregunta es: ¿cuál es tu actitud y la mía frente a la palabra de Dios? ¿Cuál está siendo? ¿Está siendo una actitud donde valoramos, apreciamos su palabra? ¿Está siendo una actitud de respeto? ¿Estamos teniendo una actitud de escucharlo, de obedecerle, de obedecer a Dios? ¿O no está haciendo? Que en esta semana de santificación, que en esta noche podamos ir delante de Dios, y si Dios habló a tu corazón,
acerca de actitudes que tú has permitido que no son correctas, que podamos tener un tiempo para decirle: cambia la actitud de mi corazón, cambia la actitud, trae tu perdón sobre la actitud de mi corazón. Yo quiero que allí donde están cada uno de ustedes en sus casas, vamos a cerrar nuestros ojos. Le vamos a decir: Señor, en esta hora oramos delante de ti. Oramos delante de ti, Señor, clamándote, pidiéndote, Señor, perdón por las veces, Señor, los momentos donde no hemos tenido la mejor actitud en nuestro corazón, donde nuestra actitud frente a la palabra de un Dios que es santo, 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 no ha sido la correcta, Señor. Cuando nuestra actitud frente a la palabra ha sido quizás como la que tuvo Ofni y Finés, que despreciaban los sacrificios, despreciaron su palabra, no siguieron la instrucción, tomaban del sacrificio que no les correspondía, desobedeciendo deliberadamente a Dios, aún teniendo el conocimiento de que no era la forma en la que debían hacerlo. ¿Cuántas veces quizás tú no has obedecido a Dios y Dios te ha hablado y Dios te ha dicho? Personas a las que Dios les ha dicho en sus sentimientos: no es la persona, no es la persona, esta persona no es la persona idónea que tengo para ti. No es. Esta persona doblegará tu corazón y te desviarás tras sus dioses, tras sus creencias, tras sus costumbres, y harán que tu corazón se aparte de mí. ¿A cuántas personas Dios les ha venido hablando sobre su relación familiar, de restaurar su matrimonio, de cambiar las actitudes de su corazón con su pareja, de restaurarse allí, pero siguen teniendo actitudes de orgullo, donde no quieren perdonar, donde no quieren restaurar, donde se han llenado de orgullo en su corazón, y aunque Dios les ha hablado porque quiere preservar su matrimonio, no lo han hecho, porque no han valorado esa palabra que han recibido de parte de Dios, ese consejo. Personas que Dios les ha hablado acerca de su sexualidad, que Dios les ha hablado de prácticas que no deben tener, de prácticas que no deben hacer, pero las siguen haciendo, siguen viendo cosas que no deben ver, siguen dándole cabida a la pornografía, siguen dándole cabida a ver imágenes obscenas, siguen dándole cabida a la lujuria, siguen dándole cabida a la masturbación. Y aunque siguen asistiendo a la iglesia y Dios habla a su corazón, que ellos se mantienen en seguir con su pecado allí. Señor, hoy te pedimos perdón cuando hemos tenido una actitud incorrecta ante tu palabra, actitudes cuando no nos hemos dispuesto a escuchar, Señor, perdónanos cuando no hemos ido ante tu palabra con esa disposición. Cuando aún, Señor, en las predicaciones, los domingos, hay algunas personas que reciben la predicación acostados, ni siquiera se han levantado de su cama, y desde allí, desde su cama, ven la predicación sin tener el más mínimo respeto de lo que se está dando allí. Es tu palabra, Señor. Y a veces, Señor, hemos permitido actitudes en nuestro corazón donde no hemos oído. Personas que sus líderes les han dado un consejo, sus pastores le han dado un consejo, pero su consejo no lo han recibido, no lo han escuchado. Han querido hacer como ellos quieren hacer, de acuerdo con su propia prudencia. Y aunque la palabra, el consejo es fundamentado con la palabra, han querido hacer de esa manera y siguen sin escuchar. No escuchan. Personas que pasan días sin tener una palabra de Dios, sin tener una palabra, una revelación de parte de Dios,
porque no han apreciado su palabra, porque su actitud no es la correcta. Pero también hoy oramos, Señor. Hoy oramos para que tú traigas tu perdón, para que tú nos limpies, para que tú nos santifiques cuando no hemos sido obedientes, cuando no hemos sido obedientes a tus palabras, cuando no hemos sido obedientes, Señor, obedientes a tus palabras, Señor, cuando no hemos sido obedientes a lo que nos has dicho, cuando no hemos actuado, cuando no hemos tomado acciones, cuando no hemos ajustado, cuando no hemos corregido nuestro camino, haciendo caso omiso a tu palabra, y no hemos sido obedientes, Señor, perdónanos, Señor, límpianos, Señor, que este sea un tiempo donde tú cambies la actitud de nuestro corazón. Tú eres santo, tú eres santo. Vamos a tener un tiempo de adorar a Dios, porque Él es santo, porque Él es santo. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Dice el Señor en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Señor, tú nos amas, Señor. Danos el corazón, Señor, para amarte, Señor, para valorar y apreciar tu palabra, para presentarnos con la mejor actitud ante tu palabra, para presentarnos con la mejor disposición, para presentarnos con la mejor actitud, porque tú dices: ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien, siempre. Señor, gracias por este tiempo.
Gracias por este tiempo, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que haces en nuestro corazón. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor Santo. Tú eres santo, Señor. Gracias, Señor.